Mi oración es sin emoción. ¿Me escucha Dios? Termino de rezar y me quedo quieto unos segundos, no pasó nada. No hubo calor en el pecho, no hubo lágrimas, no hubo esa sensación que antes me hacía sentir acompañado, solo el silencio normal de la habitación y mi respiración volviendo a su ritmo. Y entonces aparece una pregunta que no suena dramática, pero sí honesta. Si no siento nada, realmente está escuchando, no estoy en crisis, no estoy enojado, solo estoy neutro, y esa neutralidad empieza a inquietar más de lo que quisiera admitir, porque aprendí que la oración debía sentirse de alguna manera, que algo debía moverse por dentro, pero esta vez no se movió nada. Y esa sensación de quedar igual después de hablar con Dios no duele con intensidad, pero sí deja una pequeña duda suspendida en el aire. No sé si es falta de emoción o falta de conexión. No sé si soy yo, si es una etapa, o si simplemente estoy imaginando demasiado. A veces el problema no es no sentir nada. El problema es lo que empezamos a pensar cuando no sentimos nada. La mente intenta encontrar una explicación. Tal vez estoy distraído, tal vez no estoy concentrado, tal vez mi fe se está enfriando. La ausencia de emoción comienza a llenarse de interpretaciones. La inquietud no viene del silencio en sí, sino del significado que le damos. Porque si la oración no produce emoción, asumimos que algo está incompleto. Y sin querer, comenzamos a medir nuestra vida espiritual por lo que experimentamos internamente en ese momento. Pero antes de llegar a conclusiones, vale la pena detenernos en esa sensación sin juzgarla. ¿Qué significa realmente no sentir nada? ¿Es vacío o es simplemente una forma distinta de estar? Esa pregunta abre una puerta más profunda que la acusación inmediata. Crecimos escuchando que lo espiritual se siente, que cuando Dios toca el corazón, algo vibra, algo se mueve, algo cambia de inmediato. Vimos testimonios llenos de emoción, canciones que despiertan lágrimas, relatos de encuentros intensos, y sin notarlo, empezamos a creer que esa intensidad era la señal de autenticidad. Entonces, cuando nuestra oración es sobria, tranquila, incluso plana, la comparamos con esas imágenes. Pensamos que tal vez nos falta algo, que si no hay conmoción, quizá no hay profundidad, pero esa comparación puede ser injusta. No todas las relaciones se viven con el mismo tono emocional. Hay momentos de entusiasmo, pero también existen etapas más silenciosas, más estables, menos dramáticas. No porque haya menos verdad, sino porque hay más madurez. La cultura espiritual muchas veces resalta lo extraordinario, pero la vida real se construye en lo cotidiano. Tal vez tu oración sin emoción no es señal de pérdida, sino de transición. Tal vez ya no necesitas estímulos fuertes para acercarte. Y eso no es empobrecimiento, es cambio. Pero para entenderlo, primero hay que dejar de idealizar una forma específica de sentir. Hay una diferencia que casi nunca aprendemos a distinguir. Emoción no es lo mismo que presencia. La emoción es un movimiento interno, visible, intenso, perceptible. La presencia, en cambio, puede ser discreta, casi imperceptible, pero constante. Cuando alguien te ama de verdad, no siempre lo demuestra con gestos extraordinarios. A veces simplemente permanece, no hace ruido. No produce espectáculos, solo sostiene, y con el tiempo, esa forma de cercanía se vuelve más profunda que cualquier explosión emocional. Tal vez algo parecido ocurre en la oración. Quizá hemos confundido la intensidad con la cercanía. Si siento algo fuerte, entonces está aquí. Si no siento nada, entonces se fue. Pero esa lógica depende demasiado de nuestras sensaciones, que cambian según el día, el cansancio, el estado del cuerpo. La presencia no siempre se siente como emoción, a veces se siente como estabilidad, como una continuidad que no necesita confirmarse en cada encuentro. Y eso puede parecer menos emocionante, pero no es menos real. Con el tiempo, toda relación cambia de forma. Al principio hay intensidad, descubrimiento, entusiasmo. Luego llega una etapa más serena, menos sorprendente, más estable, no porque el amor haya disminuido, sino porque se volvió parte de la vida diaria. Quizá tu relación con Dios
también está atravesando algo parecido. La emoción inicial no siempre permanece con la misma fuerza, y eso puede sentirse como pérdida si no entendemos que es una transformación natural. No es distancia, es profundidad que ya no necesita gritar para existir. Cuando una relación madura ya no depende de momentos extraordinarios para sostenerse, se construye en lo constante, en la repetición fiel, en el estar incluso cuando no hay nada especial que reportar. Y esa sobriedad puede parecer menos espiritual si solo valoramos lo que se siente fuerte. Pero la fe que se vuelve más tranquila no necesariamente se vuelve más débil, a veces se vuelve más firme, menos dependiente de estímulos, más arraigada en decisión que en emoción. Tal vez sin darte cuenta, has convertido la oración en un espacio donde esperas experimentar algo específico, un consuelo, una claridad, una sensación de cercanía. Y cuando eso no ocurre, surge una pequeña frustración, como si la oración no hubiera cumplido su función. Pero, ¿y si la oración no fue diseñada para producir una emoción concreta? ¿Y si su propósito no es generar sensaciones, sino sostener una relación? A veces esperamos que la experiencia espiritual funcione como un estímulo emocional, cuando en realidad puede ser un acto de presencia sencilla. La oración puede ser tan simple como estar sin buscar un efecto inmediato, sin exigir una respuesta perceptible, solo permanecer en diálogo, incluso cuando ese diálogo se siente sobrio, incluso cuando no hay retroalimentación emocional clara. Quizá el problema no es la falta de emoción, sino la expectativa de que debe haberla. Y cuando esa expectativa se afloja, algo cambia. No necesariamente aparece una emoción intensa, pero sí una comprensión más amplia de lo que significa rezar. Si miras la historia de la fe, descubrirás que no todo fue intensidad constante. Hubo etapas de espera, momentos de rutina, temporadas donde la experiencia espiritual no estaba acompañada de señales extraordinarias. Y sin embargo, la relación continuó. No siempre hubo visiones, no siempre hubo respuestas inmediatas. Muchas veces hubo fidelidad silenciosa, permanencia en confianza, sin estímulo visible, y eso también formó parte del camino. Quizá lo que estás viviendo no es una anomalía personal, sino una estación natural dentro de una trayectoria más amplia, una etapa donde la emoción no es protagonista, pero la relación no se ha roto, solo se ha vuelto menos dependiente de lo sensorial. Entender esto no elimina la sensación de neutralidad, pero la coloca en un contexto más humano. No eres el único, no estás fuera del camino. Estás en una fase que otros han atravesado antes, aunque no siempre se hable de ella. El amor más profundo no siempre es el más ruidoso. Hay formas de amor que no se sienten intensas, pero sostienen con firmeza. No emocionan cada día, pero permanecen incluso cuando las emociones cambian. Y esa permanencia es una señal de solidez. Nu frialdade. Quizá algo similar sucede en tu vida espiritual. Tal vez la cercanía no se expresa ahora con sensación fuerte, sino con continuidad. Sigues rezando, sigues buscando, sigues volviendo, aun cuando no hay estímulo emocional que te empuje. Eso ya habla de vínculo. La intensidad puede ser hermosa, pero no es el único lenguaje del amor. La estabilidad también lo es, y a veces es más confiable, porque no depende del estado de ánimo ni del cansancio, ni de las circunstancias. Tal vez la ausencia de emoción no significa ausencia de relación. Tal vez significa que la relación está adoptando una forma más sobria, más constante, menos dependiente de lo que se siente en un momento específico. A veces pensamos que si alguien nos escucha, deberíamos sentir algo como confirmación, una señal interna clara, una respuesta emocional que nos diga que hubo conexión, pero en muchas conversaciones humanas, la escucha ocurre sin que la sintamos físicamente. Hablas, el otro recibe tus palabras, y no siempre hay una reacción inmediata que puedas medir. La escucha no siempre se manifiesta como sensación. Puede ser silenciosa, discreta, real, aunque no produzca movimiento visible en tu interior. Quizá la misma lógica aplica aquí. El hecho de no sentir una emoción particular después de rezar no prueba que no haya escucha, solo indica que la experiencia no se tradujo en una señal emocional concreta. Pero la ausencia de señal no equivale a ausencia de presencia.
Cuando soltamos la necesidad de sentir algo para validar que fuimos escuchados, aparece una serenidad distinta, no basada en estímulos, sino en confianza. No en pruebas emocionales, sino en una convicción más estable. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si sientes algo especial cada vez que rezas. La pregunta es si estás dispuesto a continuar incluso cuando no hay estímulo. Esa es una forma distinta de fe. No depende de confirmaciones emocionales constantes. Se apoya en una decisión tranquila. Seguir orando sin emoción intensa no es indiferencia, es permanencia. Es una coherencia que no necesita espectáculo para sostenerse. No siempre produce entusiasmo, pero crea una base más profunda. La fe que permanece sin retroalimentación emocional es menos visible, pero más sólida. No busca sentir para validar. Confía sin exigir sensación inmediata. Y esa confianza no siempre se experimenta como emoción. Muchas veces se vive como estabilidad. Tal vez lo que estás atravesando no es una pérdida de conexión, sino una etapa donde la relación deja de depender de lo que sientes y empieza a sostenerse en algo más constante. Hay una forma de espiritualidad que no busca brillar, sino mantenerse, no necesita emociones intensas para sentirse auténtica. Es sobria, estable, discreta, y por eso muchas veces pasa desapercibida, incluso para quien la vive. Cuando la fe se vuelve más sobria, puede parecer menos viva, pero en realidad puede estar echando raíces más profundas. Ya no depende de experiencias extraordinarias para sostenerse. Se integra a la vida cotidiana, a los días normales, a los momentos donde nada especial ocurre. Esta sobriedad no es frialdad, es madurez. Es la capacidad de permanecer sin dramatizar, de seguir creyendo sin exigir estímulo. Es una relación que ya no necesita confirmarse en cada encuentro porque sabe que existe más allá de lo que se siente. Tal vez la etapa que atraviesas no es una señal de pérdida, sino de crecimiento silencioso. Un crecimiento que no se percibe como emoción intensa, sino como estabilidad tranquila que se fortalece con el tiempo. Que tu oración no esté acompañada de emoción no significa que esté vacía. Que no sientas algo especial no prueba que no haya sido recibida. La escucha no siempre se percibe. La relación no siempre se manifiesta en sensaciones intensas. A veces esperamos una señal clara, una confirmación interna que nos tranquilice de inmediato. Pero hay vínculos que no necesitan demostraciones constantes para ser reales. Hay presencias que no se anuncian con fuerza, pero permanecen. Si sigues volviendo a la oración, si sigues hablando aunque no haya emoción que te impulse, eso ya habla de una relación viva. No espectacular, no dramática, pero constante. Y esa constancia es más profunda de lo que parece. Ser escuchado no siempre se siente, y no sentir algo no significa estar solo. Tal vez la sobriedad que experimentas es una forma más madura de cercanía. Una cercanía que no depende del momento emocional, sino de una estabilidad que se construye con el tiempo. Aquí no hay una emoción final que resolver. Hay una comprensión más tranquila. La neutralidad no es ausencia. Puede ser simplemente otra forma de presencia.